Y sí, cuéntame, Carlita. ¿Qué pacho? Nada más un anuncio de que ya podemos ver no sé si le dijeron, podemos ver nuestra tira de materias en la página de Galileo. Ah, sí, creo que sí. Sí, ya. De hecho, ya hasta los pudieron inscribir bien y todo, ¿no? Ya estamos inscritos. Todavía no aparece completamente en la página del CAE, que es nuestro sistema donde podemos ver, nuestra plataforma donde podemos ver nuestras calificaciones y como ya más oficial, por así decirlo. Mm, Pero así ya con que ya estamos ahí, se resuelve eso. Que ahorita tenemos la situación de las becas, como dice Karina. mm. Pero de lo de las becas ahí tocaría, es que como cada quien tiene unas becas diferentes, ahí sí toca que vean, empezando cada quien con el departamento y terminando creo que les habían dicho que casi tienen la misma, ah bueno, y terminando se supone que tenían que hacer una carta también o algo así, ¿no? Hasta donde yo me quedé. ¿Qué pasó, Cari? Es que la verdad no tiene mucho caso de las cartas porque ni siquiera podemos hacer el proceso. Nos rechaza luego, ¿Ya hablaron luego. eso con la doctora? Ya ayer le comentamos en el grupo ¿Y qué les dijo? porque que él iba a checar con el licenciado Astorga, pero pues es Ujú. que sí nos preocupa porque es por un ciertos días y Sí. además luego, luego, o sea, quieren darle porque se supone que te piden creo que hacer un cuestionario y ni siquiera permite hacer eso. O sea, luego, luego te dice que el alumno está cancelado o eliminado, no sé. Anulado no existe. Ay, pobrecito, no existe. No, pero si hablaron eso con la doctora, créanme que ella les va a solucionar, así que no se me preocupen. ¿Sí? Ténganle fe. Nada más que eso sí, recuérdenle, porque ya ven que tiene un buen de cosas en la cabeza. Entonces váyanle recordando. Doctora, acuérdese de nosotros los pobres. Y ya, ¿vale? ¿Sí? ¿Puedo continuar con mi clase? Muy bien, gracias. Ay, perdón, me exalté. Pobres, pobrecillos, carajo. Pero son cute, entonces eso es bueno. Siempre hay desventajas y ventajas dentro de toda esta situación. Ok, les iba a explicar la parte de complemento de objeto directo e indirecto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá está, esta frase. La Mara puso esta frase en activo, voz activa, ¿no? Pungutum. Ay, no me la dejo pegar. ¿O sí? Ah, sí. Sí están viendo, ¿no? Listo, ahí está. Ok. Siempre, siempre que tengan una frase en inglés, siempre, siempre, desglósenla con categoría gramatical. ¿Qué significa eso? Es lo que siempre hemos venido viendo. ¿Qué es they? Ellos. Hablando de categoría gramatical. Ah, Personal pronoun, Yes, it is. Personal pronoun. Listo. Luego, always. ¿Qué es always? time expression. Ujú. Ah, no, es adverbio de frecuencia. Ujú. Yes, very good. Luego tenemos serve. ¿Qué es serve? el verbo. No cualquier, el main verb. O sea, es mi Ah, acción yes. principal. Ojo, esto es la parte más importante a la hora de entender passive voice y a la hora de entender COD y COI. ¿De acuerdo? El main verb. Ese es mi core business. ¿Listo? T. ¿Qué es T? Yes. ¿Qué es? Complement. No. Sí, es parte del complemento, pero es un noun. No, ajá. Luego with es una. ¿Qué es? Preposición. Yes, it is. Preposition. And then we have cakes. ¿Qué son cakes? Sería un noun también. Otro noun, pero en plural. Listo. Entonces, a partir de aquí comienza mi complement. Entonces, vamos a poner aquí con este color chinga pupila. Complement. ¿No?
Ahí empieza mi complemento. Ojo, esto también es súper importante. Ver dónde está mi frase nominal y dónde está mi frase denominal. O sea, dónde está mi frase donde se encuentra el verbo y el quien hace la acción, que sería mi frase nominal, y dónde está la otra frase, o sea, el complemento, básicamente. ¿Vieron? Entonces, hay dos subdivisiones dentro de un ejercicio tan sencillo como esto, una frase tan sencilla como esta. Entonces, primero, división gramatical, o sea, ver elemento por elemento, a ver qué es esta vaina. Y segundo, dividirlo de manera funcional. Entonces, de aquí para acá, mi función es nominal, de aquí para acá, mi función es denominal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, la primera parte es nominal y la segunda es denominal. Sí. Donde se encuentre el doer o el quien hace la acción es nominal. Ah, Y la acción misma, o sea, el verbo. Por eso les dije. ¿Sí? No encuentro mi pluma. No, yo te leí. Voy. Veas Ay, contigo. perdón, es que como estaba arreglando mis cosas para vacunarme, es que ya me vacuno mañana. Entonces, Ay, cosita. ¿Por segunda o por primera vez? primera. Entonces ahorita traigo un desorden aquí en el ¿Qué te van a cuarto. poner? No sé qué me vayan a poner, pero aquí están poniendo Sputnik y Moderna, entonces estoy entre esas dos. Por favor, Sputnik. Sputnik. No te pongas Sputnik. Moderna. Sí, vi que acababan de quitar Moderna de algunos países en Europa. Y Sí, es como una de, basura. No sirve para nada. santo Dios. A ver, ahora sí. Sí, no te pongas Moderna. Por favor, por favor. Es una Entonces la basura. parte donde está el main verb es Sí, entonces todo esto, a ver, vamos a hacerlo con otro color, chinga pupila. Toda esta es mi frase nominal. ¿Sí? Nominal, denominal. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todos? Are you Sí, following me? Lovely. Entonces, ya vieron dos maneras de sectorizar una frase sencilla. Ahora, la tercera manera sería analizar el tiempo verbal que tengo yo aquí en mi frase. ¿Qué tiempo verbal es este? ¿Qué tiempo están usando ahí? present. Wait. Es que es. ¿No es present continuous? No, porque No. hay un ing por ahí. ¿Ves Hay un que- simple ing? present, Sí. simple present, ¿no? Yes, it is. Simple present, muchachos. Estaba buscando mi tablita, mis. I know. Está bien y está bien. Entonces, they always serve tea with cakes. Simple present. Entonces, primero, identifíquenme el tiempo verbal en el que está escrito esta frase. ¿Cómo lo identifico yo? Pues dependiendo del verbo, si está conjugado en presente, pasado, futuro, pasado perfecto, ¿verdad? O también por los auxiliares que utilice, ¿no? Y también me puedo ayudar de la función, o sea, el para qué o el por qué se está haciendo esta frase. O sea, si yo quiero, por ejemplo, para informar algo, o para describir algo, o para expresar una emoción, un sentimiento, un estado, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque con base en eso, entonces yo ya sé qué auxiliares utilizaría y con base en eso ya también sabría identificar inmediatamente qué tiempo verbal es el que está usando. Entonces, vieron tres elementos a identificar. Primero, déjenme ver. Primero, ¿dónde estoy? Ah, es que esto está muy chiquito. Ya acá está. Entonces, primer elemento, identify the time tense. ¿Listo? Second element, classify
the sentence in a grammatical way. ¿Eso qué significa? Identify verbs, adjectives, adverbs, you know, etc. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. And third of all, get to know where the nominal and denominal sentences are. Ay, Dios mío, es creo que con doble demoníaco. No, esa es mala. Oh my God, no. Complement, ¿verdad? Estaba haciendo un ok, la complement. There you go. ¿Sí? Entonces, 3 pasos a seguir. Todo esto lo tienen que hallar en menos de 3 segundos. Su cerebro lo hace cuando se habitúa. Cuando tienen práctica, pues. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí. All right. ¿Cómo sé que es una frase activa? Pues sencillo. Cuando yo sé que mi frase nominal tiene un pronombre personal que es el que hace la acción directamente y hace que esta acción recaiga en un objeto, o en uno o en varios, en este caso en el té, y pues que se ve acompañado con galletas, ¿no? Digo, con tartas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, es la típica frase de Jocelyn tiene un lápiz. Entonces, ¿el lápiz de quién es? De Jocelyn. Entonces, ¿quién es el dueño? Pues Jocelyn. Jocelyn es la hacedora del lápiz. Por ende, es quien hace la acción principal. O en este caso, ¿quién es pues, la que posee el lápiz? ¿Vieron? ¿Vamos bien? Yes. Lovely. Ahora, para una passive voice, recuerden que el core business de una passive voice es that the object prevails. O sea, lo más importante para mí es el objeto, o sea, esta frase, la denominal, o sea, el complemento. Entonces, aquí, digamos que el sentido de todo cambia y por eso es que tengo que perfectamente identificar dónde está mi main verb. Porque con base en esto, yo puedo cambiar una frase de activo a pasivo, ya que es el verbo quien me lidera y quien, en lo que gira, o sea, en torno al verbo gira todo. Entonces, si yo quiero pasar a una passive voice, yo tengo que saber que ya el verbo no afecta directamente a quien hace la acción, sino afectaría directamente o recaería en el objeto, o sea, en mi frase no, denominal, o sea, en mi complemento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si la Amara lo hizo bien. Tea with cakes is always served. Ay, mírala. Mírala la traviesa. Sí lo hizo bien, mendiga. Tea with cakes is always served. There you go. Entonces, fíjense qué pasó aquí. Generalmente, cuando yo paso algo a passive voice, el doer, como no me interesa, o sea, no me interesa quién hace la acción, entonces inmediatamente puede o desaparecer o pasar a ser implícito. O sea, que yo lo puedo reemplazar, digámoslo así, con otras cosas. En este caso, por ejemplo, al pasarlo, desapareció el doer, desapareció mi personal pronoun, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque aquí lo que me importa es que todo gire en torno al objeto, o a los objetos, en este caso, al té y a las tartas. Ya sé que está en simple present
mi oración. Entonces, inmediatamente me remito a la tablita de tiempos verbales, ¿verdad? En donde yo digo, espérenme a ver dónde está esa tablita. Yo la había puesto por acá, ¿verdad? Acá está. Entonces yo me remito a mi tabla y digo, simple present. Ok, yo hago el simple present con verbo to be o con verbo directo o con do y does, dependiendo de. Ok, en passive voice, simple present pasa a ser igual, simple present. O sea, usa los mismos auxiliares. No hay un cambio como tal. El único cambio que habría es que de sentido, de significado, de saber que el objeto para mí es lo más importante, no quién hace la acción. Entonces yo me enfoco en los objetos. Y en este caso, literalmente diría que estos objetos siempre están servidos. ¿En donde? Uno se imagina, pues en la casa, en la mesa, lo que sea. No nos importa tanto. Lo que nos importa es que esto siempre esté servido. Miss, ¿no sería are? Porque Eh, es plural. sí, tienes razón. Well done. ¿La Amara se equivocó en eso? ¡Ay, Amara! Te voy a devolver a la edad de piedra. Es porque es el té el que está servido con los pasteles. Es cierto. ¿Ya te contestó bien, Dios? ¿Y qué le dice? ¿Y qué le contesta Larry? Pero ahí yo entendería más bien, o sea, sí entiendo el sentido de la oración, pero creo que si una persona llega y lo lee, pues creería que se refiere como a ambas cosas. No, porque es que a eso vamos. Los cakes son el complemento del té. Ok, ya ¿Sí? comprendí. Ajá, My bad. ajá. Y que te dan clases de inglés. Ya dame clases de inglés, Amara, por favor. Y que la Mara le responde. Entonces ven la importancia de saber a quién me refiero yo y en quién recae la acción directamente. ¿Ya vieron por qué es tan importante hacer este segundo paso? Classify the sentence in a grammatical way. Porque yo así sé en quién recae el verbo. ¿De acuerdo? ¿A quién está afectando directamente? Entonces, fíjense, el verbo es servir. ¿Qué sirve? El té. Entonces, el verbo me está afectando directamente a este objetivo, no al otro. El otro es complemento de esto. ¿Ya vieron? Por eso la Amara tiene razón. Y por eso mi auxiliar recae en it, en solo el té. ¿Sí quedó claro eso? Vale, Dani. Entonces, aquí ya no tenemos que contextualizar tanto o ser tan específicos. No, de hecho, cuando tú hablas en passive voice, el contexto ya está, ya es algo preexistente. O sea, porque ya se ha hablado previamente de eso, o sea, tocado, digamos, el tema. Entonces, digamos que por eso se usa passive voice en noticias. Por eso y porque además la importancia de las noticias es expresar el hecho como tal o, por ejemplo, si yo digo, asesinaron a un perro a palazos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es active voice. Ahora, si yo lo quiero pasar a passive voice, sería como, el perro fue asesinado. Entonces, ven, para mí es más relevante que mi objeto, que en este caso sería el perro. Es un No sería sujeto. mejor como a palazos fue asesinado el perro, o sea, porque es como primero la acción. A ver, espérame, que yo la redacté mal, ¿verdad? Es que sí es muy feo el El ejemplo. perro fue asesinado a palazos, ¿no? Así Otro todo. ejemplo, ¿qué fue ese ejemplo? Feo está ese ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué? No te escucho bien. Qué feo está ese ejemplo. El Ay, perro sí, yo. qué Bueno, entonces feo. díganme otro. Díganme otro, pues.
Karina fue asesinada. No, mentira. Qué horror. No, a ver, es que sí, es que siempre son fatalistas. Liz, no. Es noticia. Amara, Karina salió, entonces. No, Karina salió, mentiras. ¿Karina qué? Karina salió a pasear a su perro. ¿Salió con su perro? Salió a pasear con su perro. Ok. Salió a pasear con su perro, ¿no? Entonces trae carta. Listo. Vamos a pasarla a inglés. Entonces, ¿cómo Yes. sería? Karina es went. Went es ir. Bueno, Go. fue, ¡Ah! en este caso. Goes, ¿no? Goes. No, Goes porque ya es en es, pasado. ajá, exacto. ¿Y goes es en qué? Sí, Hay un phrasal presente verb para simple. eso. Hay un phrasal verb para eso. Miren, el phrasal verb es este. ¿Vieron? El phrasal Yes. verb es take out. Recuerden que un phrasal verb también tengo que conjugarlo. Acá lo conjugué a pasado. Took. ¿Vieron? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, Karina took her dog out. No sabemos a dónde lo sacó, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que Karina sacó a su perro. ¿Sí o no? Es una frase súper elemental, en presente, en pasado simple, perdón, porque está en pasado simple. Oh, pasado simple. Simple past. Donde mi acción de sacar afecta directamente al perro de quién? De Karina. ¿Hasta ahí vamos bien? Yes. Lovely. Ahora la passive voice, oh my god, passive voice de ese ejercicio, como vendría a ser, identifíquenme el objeto de esta frase, de aquí, de esta frase. ¿Cuál es el objeto? El perro. Es correcto. Entonces, en esta frase, oh sorpresa, el Podría. perro es un sujeto objeto. Ah, ¿por qué? Pues porque los perros no son inanimados, ¿verdad? Pueden también ser un it, ¿cierto? Entonces, Yes. tengan en cuenta que muchas veces van a encontrar este tipo de frases con un sujeto objeto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yes. All right. Entonces, el perro es mi objeto, o sea, yo me voy a centrar en mi perro. Este es mi core business. Vamos a ver. ¿Cuál es el verbo? El talk out. Took out. Took out es mi main verb. Y ojo, main verb. ¿Por qué? Porque muchas frases complejas pueden tener 2, 3, 4, 5 verbos ahí mismo, pero yo tengo que identificar el verbo principal de mi oración que afecta directamente al objeto. Entonces el verbo es, primero el objeto es the dog, ¿cierto? Oh my God, the dog. O podría ser de. Bueno, sí. Main verb, lo estamos desglosando todo. Main verb es take out, conjugado, conjugated, in simple past. ¿Sí o no? Purundurun. Con esos dos elementos yo ya puedo hacer una passive voice. Lo único que tengo que hacer es que remitirme aquí, mi tablita. Ok, passive voice. Uso el pasado, entonces puedo usar cualquiera de estos auxiliares o el verbo directo, ¿verdad? Conjugado. Ah, mira, se queda igual. Así como en el simple past, en el simple present, perdón. Se queda igual en el simple past. Entonces, lo único que tengo que hacer es rematar el... bueno, se queda casi igual porque el verbo lo tengo que conjugar de cierta manera. Como yo estoy narrando en teoría algo que pues sí, estoy narrando algo, tengo que usar un doble pasado, se puede decir. Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Recuerdan las columnas de los verbos?
de cómo estaban sectorizadas las columnas de los verbos. A ver, voy a eso. Verb list. Irregular. Verb list. Entonces, ¿se acuerdan que están así, no? The base form, que está en presente, en infinitivo muchas veces. Pero bueno, acá está en presente. Luego tenemos el pasado y luego tenemos el pasado participio. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. Muchas de las formas a las que yo paso algo, las tengo que pasar a esta conjugación. Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo, por ejemplo, estoy hablando en pasado simple, con este verbo would, por ejemplo, y yo lo quiero pasar a passive voice, yo tengo que saber que tengo que usar el auxiliar de pasado simple más la conjugación del past participle. O sea, es un doble pasado, ¿sí se dan cuenta? Teóricamente hablando. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que dije? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo lo quiero pasar a passive voice, sería algo como, a ver quién me lo dice. Traten de hacerlo, eso es buen ejercicio. Ya sabemos que el dog es mi doer, ¿no? Es en quien me voy a centrar. Entonces ya sé que empiezo la frase así. The dog Bien, was, ¿no? exacto, el auxiliar de pasado simple. Was, Was. take all, ¿Cómo? take. ¿Qué acabo de decir yo? Sí, permítame. Conjúgalo en past participle. Es Espérenme. take, took. Es que no me acuerdo cuál. Ah, muy bonito. Taken. Ah, taken out And that's by it. Karina. Eso podría servir, pero entonces si vas a hacer eso, pones una coma y si yo quiero hacerlo así. No siempre es importante poner por quién, porque justamente para eso lo estoy pasando a passive voice, porque a mí me interesa más el hecho de que el perro haya sido, Javier, fue sacado a pasear, Paseado. o paseado, sí. Uy, qué horror. Fue paseado, es correcto. ¿Sí? Y no me interesa por quién. Por eso esto yo lo podría obviar perfectamente y pues, entiendo igual la frase, ¿sí o no? ¿Vieron? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Van siguiéndome la idea? Sí, sí, sí. Lovely. Entonces, eso es lo que tienen que identificar. O sea, ustedes siempre apliquen estas tres primeras premisas. Primero, identifiquen en qué tiempo verbal está el active sentence. Después clasifiquen el sentence de tal manera que identifiquen dónde está el main verb, dónde está el complemento, dónde está la frase nominal, etc. Luego de eso, entonces van a cambiar la frase nominal al principio, o sea, en este caso mi objeto, y recuerden que el verbo tiene que recaer directamente en mi frase, o sea, en mi objeto, ¿no? Tiene que afectar directamente a mi objeto. ¿Sí? Obviamente la regla es sencilla, hay que seguir una regla y es que para pasarlo de cierto tiempo verbal a cierto tiempo verbal en passive voice, yo tengo que seguir unas reglas. Entonces siempre va a haber un auxiliar para cualquier tiempo verbal. Analicen cuál es el auxiliar que se tiene para que con base en eso lo pasen correctamente a passive voice. ¿Sí? El present, a mí se me olvidó decirles, pero los ejercicios de simple present en voz activa mm, pueden pasarse de dos maneras a voz pasiva. Una, pues dejándolo yo nada más con el, así como lo dejó Amara, o sea, con el auxiliar en presente simple.
y el verbo conjugado en pasado simple. ¿Sí? O yo también lo podría dejar en presente simple. Pero eso son unas excepciones. Entonces no les voy a romper el coco. Por lo pronto sigan con esa regla, ¿no? Si lo paso a passive voice sería auxiliar en presente más el verbo en pasado. Si está en presente, en pasado simple la oración de voz activa, entonces yo la paso inmediatamente con el auxiliar de pasado simple más el verbo en past participle, o sea, la tercera forma. Por eso tiene que aprenderse bien esta lista. Porque así pueden manejar bien los estos, las conjugaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. All Sí. right. Listo. Ahora sí, hablando de complemento de objeto directo e indirecto, voy a ponerles mejor un video para que se den cuenta a qué me refiero. Ojo, este tema de complemento de objeto directo e indirecto no solo les va a servir para passive voice, sino también para hacer reported speech, que es cuando ustedes narran algo que dijo alguien. Por ejemplo, Amara dijo que sabía más inglés que yo sería. Entonces, eso es reported speech. Yo acabo de decir algo in behalf of somebody else. ¿Sí? On behalf of, sorry, somebody else. ¿Sí? ¿Se entendió? Yes. All right. Entonces, pilas también. No hay que confundir. Por eso tienen que saber muy bien sus tiempos verbales. Base para poder transformarlos. A ver, vamos a ver. Que yo por acá tenía ese video. Esperemos que sí salga así la primera, porque luego los quitan. COD and... Oh my God, espera que no veo. And COI. Ay, ¿vieron? Ay, qué lindo. Pero en English. En English. No, pero en francés no. No, no, porque les va a enseñar en francés y no quiero. Bueno, no, sí. Sí y no. Es que, ajá, esta forma, digamos así, COD y COI, se usa más en francés y en español. Los de Estados Unidos como tal, no sé por qué no la apropiaron, digámoslo así. Es como de pronto más confuso para ellos, puede ser. Pero, pero bueno, espérenme un segundito a ver si lo encuentro así. Si no se los pongo en español para que igual lo veamos. No me importa ponerlo en español, pero sí quiero que quede claro. ¿Saben por qué? Porque sí es importante. Si ustedes manejan bien el COD y COI, entonces es mucho más sencillo que construyan este tipo de frases. ¿Vale? Nada más déjenme ver. Bueno, sí, veámoslo en español, ya que caray. No pasa nada. Con Caroline puedes escribir en inglés ¿Sí rápido se escucha y bien? confiadamente. Con las Sí, correcciones. sí, se escucha. Bonjour, mes amis, Mm. comment allez-vous? No, J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Interesante. Son una serie de videos los que voy a hacer porque les voy a explicar lo que es el famoso objeto directo y el objeto indirecto. O el complemento del objeto directo, el complemento del objeto indirecto, o con, que es algo que es bastante, a veces se presenta muy concepto. Lo primero que tenemos que saber es que aquí tengo unos ejemplos, donde tengo unas oraciones en español. Por ejemplo, si yo tengo esta oración que es yo me como los frijoles, tú tienes que saber que hay un sujeto que es yo, sujeto, quien hace la acción.
está el verbo que es yo me como o yo como. Time. En este caso, esto es un verbo reflexivo. O sea, que es un verbo que afecta directamente a quien hace la acción. Por ejemplo, los verbos reflexivos son aquellos que utilizamos en la rutina. Yo me baño, yo me visto, yo... ¿Sí? O sea, todos los que usen me son verbos reflexivos. ¿De acuerdo? Porque ya lo vi que se enredó. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, claro eso? ¿Sí Creo. están conmigo? ¿Qué pasó? ¿Sí están Mi conmigo? cerebro está hecho papilla. ¿Qué pasó? No entendí. ¿Lo puede volver a poner, Sí, sí, claro, sí, por sí. favor? Nada más que, espérenme un segundito. Creo que, espera, es que creo que este man se está enredando mucho. Mejor esto. A ver. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ah, avec ok. Sarah. Aujourd'hui, je t'invite à télécharger. On en a, bien sûr, tu parles, hablas. Hein, le Ah, pero que porque en francés, bueno, es que en francés, como les decía, se usa más mejor así, espérenme. Y ya. Este hombre se está enredando mucho. Ah, no está, ¿por qué no está? No, 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 no. Bueno, pero básicamente sí es lo que yo les expliqué ahorita con el ejercicio. Bueno, se los explico mejor con nuestros ejemplos y ya, y así no nos complicamos tanto, porque ya vi que acá se están complicando la vida y me los van a confundir y no quiero eso. A ver, fíjense. Teníamos el ejercicio en presente simple, ¿no? They always serve tea and cakes. Vamos a pasarlo aquí para que sea nuevo. Oh, come on. ¿Listo? Aquí. Ahora pues. Entonces, ya sabemos, está en simple present, ¿cierto? Y yo para identificar que esto tiene un complemento de objeto directo, significaría que mi verbo principal recae directamente en mi objeto complementario. ¿Sí se entendió eso? O sea, que yo sirvo el té, vendría a ser mi COD, o sea, mi frase complemento de objeto directo. Esa es mi frase, serve tea. Porque tea es mi complemento de objeto directo. O sea, es mi objeto directo más bien, es mi objeto directo, el té. O sea, es el objeto en quien recae la acción principal. ¿De acuerdo? Y en conjunto con el verbo principal, pues vendría a ser una frase de complemento de objeto directo. ¿Sí se entendió eso? ¿Sí? Creo que sí. Ok. ¿No podría repetir, por favor? Oh, ok. Ok, ya estoy grabando la clase. Pero está bien. Entonces, yo identifico mi main verb, que en este caso es serve, e identifico el objeto en quien recaería esta acción. O sea, en este caso, el tea. El que está más próximo, ¿no? El que se No refiere siempre es el al- que está más próximo, Ah, no, Josh. sí, pero me refiero en el sentido de la oración en el que recae. Directamente mi verbo, o sea, en el que da el significado de que afecta directamente esa acción a ese objeto en particular. ¿De acuerdo?
Entonces, al haber identificado yo el objeto en quien recae esa acción directamente, ese vendría a ser mi objeto directo. Es en quien recae la acción directamente. ¿Sí? Y toda la frase en conjunto del verbo principal y del objeto en quien recae esa acción vendría a llamarse complemento de objeto directo. ¿Sí? Yes. All right. Ahora, hablando de un complemento de objeto indirecto, eso ya es diferente. Porque el complemento de objeto indirecto ya es más implícito. Entonces, inmediatamente yo sé que cuando yo identifico un complemento de objeto indirecto, lo más probable es que la frase esté en passive voice. Por ejemplo, yo tengo the dog was taken out, ¿no? Esta es mi frase, está en passive voice. Pum, pum, pum. Esperen un segundito. Acá. No me gusta piñuscar. Entonces, passive voice. Entonces, en este momento, yo tengo que identificar mi complemento indirecto. O sea, vendría a ser mi objeto o la parte del complemento, la cual yo no estoy utilizando directamente con la acción principal, o sea, con mi main verb. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, mi complemento objeto indirecto sería esta parte. Esta sería mi complemento objeto indirecto. En esa frase en particular. O sea, en esta voz pasiva. ¿Por qué? Porque como lo dije antes, a mí ¿qué me interesa más? ¿Quién hizo la acción o en quién recayó la acción? Y recayó la acción. En quién recayó la acción. ¿Sí? Ahora que si estuviera en voz activa la frase, entonces yo diría algo como esto. A ver, espérenme. O sea, recuerden que las frases muchas veces pueden tener también las dos, COD y COI al tiempo. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, acá, Karina salió a pasear con su perro, ¿no? Entonces, mi complemento de objeto directo vendría a ser este. Ese es mi COD. ¿Listo? Este es mi COD. Entonces vamos a pasarlo acá. COD. Está con amarillo. Ese es mi COD. ¿Por qué? Porque aquí me importa más que Karina salió. ¿A qué? No sabemos. Bueno, en este caso va a pasar al perro. Pero a mí me importa más saber que ella salió. ¿Sí se entiende? Sí. En cambio, mi complemento de objeto indirecto en esta frase vendría a ser, ¿cuál creen? ¿El perro? ¿Su perro? Ajá. Pero viene completico, con su perro. Ah, con todo y su posesivo. ¿Por qué? Porque esto en realidad está interrelacionado con el doer, con quien hace la acción, con Karina en este caso. ¿Sí? Y eso, muchachos, es el COD y COD. Ya con esto entenderían más fácil el francés si quieren aprenderlo. Dirán, ¿por qué? Pues porque es que en francés usan mucho el COD y COI porque hay muchas frases con femeninos masculinos y hacen mucha referencia con artículos posesivos y cosas así. Entonces, por eso es que uno tiene que identificar claramente dónde está el COD y COI, o si no se hace una bola. O no enjurge. Digamos que por eso en inglés no lo usan tanto, porque en inglés es más sencillo de cierta manera
entender esto, ¿no? Estas frases y pasarlas de activo a pasivo, en teoría, ¿no? Pero digamos que yo les acabo de dar una clave más pasada para que, aparte que entiendan eso, sepan cómo se subdividen las frases y además entiendan la función de dichas frases para cuando estén en un futuro no se me hagan bolas. ¿Sí quedó claro lo que les expliqué? ¿Está muy volado o está bien? ¿Sí? Está bien. Ok. Sí, sí, sí. Listo. Mientras ustedes tengan muy claro y muy en cuenta los tiempos verbales, como les digo, si yo estoy partiendo, creo que lo más complicado, por ejemplo, vendría a ser si yo tengo frases en passive voice y las quiero pasar a active. Identificar muchas veces el tiempo verbal es lo más pasado. Pero eso es con práctica, o sea, no es como que sea grave realmente. Si ustedes están concentrados y conocen las estructuras de los tiempos verbales, no tendrían por qué tener problemas. Entonces, vamos a la práctica, let's do it. Aquí, por ejemplo, a ver, espérenme, passive voice. Bueno, entonces fíjense. Recuerden que las reglas de tiempo verbal aplican mucho acá, ¿no? Espérenme un segundo. Passive forms, creo que era este. Ajá. Miren, ahí está un cuadrito también. Entonces, fíjense, tranquilos que yo les paso este link. Porque me gusta mucho, es de Cambridge y también es como muy clarito. A ver, por ejemplo, tenemos el tiempo verbal, tense, también significa tiempo verbal, ¿listo? Entonces, tense, tenemos el simple present, present continuous, past simple, past continuous, present perfect simple, present past perfect simple, simple, modal, que esos los hemos visto. Son los modales de poder, querer y desear, tal vez. Podría traducirse. Modal continuous, modal perfect simple, y hay otros tiempos verbales, obviamente, ¿no? Pero digamos que en este caso vamos a usar estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo en simple present los auxiliares que ya sabemos. Usamos el verbo to be conjugado para cada personal pronoun. Y pues un ejemplo. Recuerden que la función del verbo to be en presente simple es para qué? Describir estados, emociones, nacionalidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, I am, o existencia. En este caso es existencia este ejercicio. Am I invited to? Fíjense, acá está preguntando literalmente en passive voice. Está diciendo como, ¿será que estoy invitada? Si yo quisiera decir... es chistoso, ¿no? Porque es una forma pasiva para algo que se supone es como sencillo. Pero bueno. One or two new types of insects are found in Britain each year. Entonces, ¿a mí qué me importa? Que han sido descubiertos ciertos tipos de insectos. Once in a year. ¿Sí? O it's not made in China. Entonces, aquí yo estoy hablándolo también en pasiva, en voz pasiva. Eso, no sabemos qué es, pero podemos intuir, ¿no? Eso no está hecho en China. ¿Se dieron cuenta qué tan implícito puede llegar a ser el passive voice? O sea, los ejercicios de aquí, digámoslo así, son junior.
Ya cuando pasamos a esto, no te dé miedo, Jos. Que no te dé miedo. No dejes que esa perra te intimide. Ah. Aquí ya entonces pasamos a un nivel como más propio del inglés, ¿no? Entonces, ahorita les voy a poner un ejercicio interesante. Voy a ponerles, espérenme un segundito, voy a ponerles un artículo y me van a identificar dónde está el pasivo, dónde está el activo. Probablemente va a haber mezclado reported speech. Entonces, yo espero que no se confunda. Espérenme un segundito. Ya es que me ensucié y tenía que lavarme la mano. Ok. Entonces, fíjense, por ejemplo, presente continuo, ¿no? Presente continuo. Es el mismo presente progresivo, o sea, es el ando-endo. Es el gerundio en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, auxiliar en presente simple más esta terminación, ¿no? Ojo, recuerden, ¿cómo armo yo el presente continuo? Realmente. A ver, ¿quién me da un ejemplo de presente continuo o presente progresivo? Por ejemplo, yo diría, Joss is feeling scared. Ahí está tu presente continuo progresivo. Sí. ¿Ya lo vieron? Sí, sí. Ok. Ese es el en voz activa, ¿no? En voz activa, así yo hago mi presente continuo progresivo. Ahora, en voz pasiva se hace de forma diferente. Si se dan cuenta, yo uso mismo auxiliar, oh my God, where are you? Mismo auxiliar. Pero ojo, tengo que usar esta forma del verbo to be conjugada en progresivo para evitar usar esta forma en el verbo principal de mi frase a la hora de pasarlo a passive voice. Entonces, por ejemplo, ¿cómo diría yo esto en voz pasiva? Sería Joss is being scared. Joss, oh my God, Joss is being scared. Sí, señorita. Sí, es que se parece demasiado a, I know. ajá, por eso yo decía, es que esto puede ser una passive voice o estoy mal. Ujú. Sí, claro que sí. Pero no es que estés mal, simplemente es cuestión de hacer esto, la Ujú. tablita. Ok, ok, sí. Es simplemente eso, acordarte de la tablita y ver cómo se hace. O sea, cómo traspasar los tiempos verbales y no confundirte en eso. Ver qué auxiliar se usa con qué. Pero si te das cuenta, ¿ves? Este being acá me está reemplazando el ing y hasta el verbo, que es sentir. ¿Viste? Just is being scared. Ahora, si yo quiero usar con el verbo feel, entonces, ¿cómo sería en passive voice? ¿En passive o la pongo en activo ahorita? No, en passive. Joss is being felt. ¡Exacto! Y ojo, ya es que este scared no es en pasado, ya este scared es una descripción, digámoslo así, de Joss. O sea, es un tipo de adjetivo. Ujú. ¿Ves cómo cambia la función? Sí. Por eso hay que ser conscientes de eso mientras se hace todo este proceso.
O sea, si se dan cuenta, implícitamente yo ya estoy haciendo este segundo paso. Yo ya hice esto, sin hacerlo. O sea, lo hice mentalmente. Aquí igual, scared viene a ser un adjetivo. Aquí no, acá viene a ser un verbo principal. Bueno, más bien, un adverbio, porque me está calificando el hecho de que yo estoy asustada. ¿Vieron? Cambio la función. Entonces, es cuestión de eso, de saber las funciones gramaticales y tenerlas claras. Por eso es que yo les daba esas clases súper rudas de gramática al principio, pero dije, si yo se las doy ahorita, créanme que ya no van a chillar después, porque ya esto lo tienen inherente. Pero imagínate, yo, por ejemplo, ponerme a enseñarle esto a los chicos que acaban de entrar, no, chillan los pobres, porque no traen esta escuela justamente. Nada más les dicen, pues se dice haya y no haya, y ya, y no les explican el por qué. ¿Ven? A mí me concierne, me atañe que ustedes sepan todo, para que sean igual de cookies que Amara. Tengan elementos de decir, sí, soy perra de qué. Porque puedo, y lo sé. ¿Sí o no, Amara? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo algo? Someday. Amara es nuestra heroína. I know. Ok. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, entre más elementos sepan ustedes, mejor pueden argumentar cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí el presente continuo. Muy bien. Entonces, fíjate cómo diría. I am being recorded. Entonces, es como yo estoy siendo grabada. ¿Ven? O sea, yo aquí estoy siendo un objeto sujeto. Ahí está actuando como objeto sujeto, justamente. Es como si yo dijera, por ejemplo, en activo, esta frase, por ejemplo, ¿cómo la pasarían ustedes activo? Esta frase. A ver, hagamos el ejercicio. There you go. A ver. Ay, qué la. A ver, ya pasamos otra hoja. ¿Cómo pasarían ustedes esta frase a activo? Van. Dense. Ya la tengo, pero obviamente, pues, yo quiero que ustedes la tengan. ¿Cómo sería? Es un cerebro inútil. A ver, recuerda, está implícito el doer. Sí, pues por eso lo que trato de configurarla como hacia el otro lado. Y digo, Ajá. ok, ¿dónde puede quedar esta palabra? ¿O cómo puede quedar cómo puede funcionarme de este otro lado para cuando salte a Active Voice? Pero Sí. eh, Alguien que le ayude a yo a destrabarse. my being record. Al principio estoy segura, casi segura que es I am. I am, ajá, no. Yo entendí. No, no es. ¿Cómo sería? A ver, analízalo. Might be recorded. Pues imagínate la situación. It might be recorded. A ver, vas, Amara. ¿Cómo sería? No, o sea, si no está la El duro. persona ahí, Ajá. ajá, tal vez es porque es general, o sea, es las personas, ellos. Ajá. Tú lo acabas de decir, ellos. Ok. Ok. Entonces dejen que flote la imaginación. ¿Cómo sería?
O sea, no se enfrasquen en el I am, sino enfrásquense también en el que hace falta, para que así se pueda construir una frase en activo. Um, Piénsenle. Atrévanse, no pasa nada. Yo aquí no muerdo. I'm thinking. Oh, yes, you bite. You, but I tend not to bite you. Oye, yo creo que vamos a poner una piedra, pero bueno. Es que supongo que en active igual tiene que estar en el WH question, porque pues es una pregunta. Buen punto, sí, podría ser. Nada más lo que te digo. Simplemente una pregunta. Imagínate en ese escenario, ¿no? Imagínate que tú estás en una sala de conferencias, ¿no? Esperando a que te vayan a entrevistar. Y te preguntas eso. Am I being recorded? ¿Sí? Ujú. Entonces, si yo quiero pasarla a voz activa, tendría que meter a alguien más, a un elemento más, para que yo pase a ser un objeto y no el sujeto principal de la oración. Porque aquí yo soy el objeto sujeto. ¿Sí? Era lo que yo les estaba diciendo. Ajá. Es que estoy pensando, no sé, meter a una persona, un nombre propio, por así decirlo. Sí, mételo. Atrévete, Amara. Amara. Ok. Con WH question, ahorita nos complicamos con las WH question. Por lo pronto es una yes no question, vamos a hacer la yes no question y ya después lo hacemos WH question. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Amara. Amara is recording her. Al revés. Is recording It. Is me. recording me. Claro, porque me, yo soy el sujeto objeto. Ok. ¿Sí? Entonces, Ok, ya entendí ya. ahora Sí. pasa la pregunta yes no question. Oh, God. Sí, porque ahí está el afirmativo. Entonces, ¿cómo sería? Is Amara recording me? Exacto. Ding, 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 ding. There you go. Ahí está tu yes no question en active voice. Yes. ¿Vieron? Tuve que meter a alguien más. Sí, ajá, sí, Divina era lo cosa. que me fallaba a mí mucho, porque yo decía, pero ¿cómo voy a quitar No quitas un elementos. sujeto? No, al contrario. A veces tienes que meter elementos. Por eso les Ujú. dije, tienen que ser más creativos e imaginarse, o sea, transportarse a la situación para poder crearla. Bueno, entonces creo que sacaré 5 en mi tarea. No, you won't. Este proceso es bueno. A Ok. pesar de que lo estás haciendo en una forma diferente, porque esta es forma afirmativa, no importa. O sea, si haces bien tu forma afirmativa, lo más probable es que puedas transformarlo en una yes no question, en una negación, en una WH question. A ver, ahora sí que Carla haga la WH question. Ya Jocelyn le hizo el resto. De nada. Entonces, ¿cómo sería una WH question, Carla María? Vas, Carlilla. ¿Cómo sería? Ay, perdón, es que no podía abrir el micrófono. Ok. Entonces, Ah, ¿cómo sería? ¿podrías preguntar por qué te está grabando? O sea, ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? mm,
Why is Sí, Amara. she? Bueno, Sí, bueno, sí. Why is Amara recording me. recording me? Very good. Lovely. Ahí está. Ahora vamos a abrir la cola. Vas, Jos. También podría ser Who is recording me, pero ella no tendría al sujeto como Amara. Eso, pero sirve. Ajá, Ajá. Sirve totalmente. ok. Ajá. ¿Vieron? Entonces, acá la imaginación prevails. Imagination prevails. Pero ojo, sin salirnos del core business, que es que la acción principal, ¿no? ¿A quién está afectando directamente? ¿En qué tiempo verbal? Y su significado principal también. Porque yo podría tal vez crear voces activas de voces pasivas, pero significan otra cosa totalmente diferente, entonces ahí ya no sirve, ¿sí? Porque pues ya ahí ya estoy hablando de peras y pues estaba hablando de manzanas, entonces ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Sí? Entonces tienen que ser consecuentes con eso, o sea, tienen que ver muy bien eso, el contexto de que están hablando, por qué, para que con base en eso puedan pasarlo, ¿sí? ¿Vieron lo sencillo que es? Es cuestión de estar concentrado, focused. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, es concentración absoluta, realmente. Mira, por ejemplo, we are already being served, thanks. Y ojo que no se refiere a ellos, que los sirvieron en la mesa, ¿no? Sino que ya los atendieron, básicamente. O sea, ya les dieron sus platos y tal, tal. Entonces, esta frase, por ejemplo, es muy implícita. ¿Cómo pasaría yo esta frase a una active voice? A ver, voy. Voy. Entonces, esta está passive. Primero, identifiquen, bueno, ya sabemos el verbo, el time tense, es present continuous. Pero en passive voice. Ahora, si yo la quiero en active, ¿cómo sería? Entonces, vuélense la barda, imagínense. ¿Qué está afectando a quién? ¿Cómo? Recuerden lo que les enseñé de COD y COI. Identifiquen cuál es el COD, cuál es el COI, para que con base en eso puedan saber qué onda. ¿No? Atrévanse. Va, a ver. Go, just. El resto también puede participar. Recuerden que entre más calladitos se queden, menos aprenden. Podría ser como present progressive, como we have Tiene que ser present progressive. we have been served. Ah, pero ojo, le pasaba lo que le pasaba a Adrián. Sí, hermoso y todo, pero seguía siendo en voz pasiva. Present. Además, recuerda la regla, no puedes cambiar el tiempo verbal, my darling. Solo la forma. La forma. Dear God in heaven. A ver. I know. A ver, fíjate lo que dice Adriancillo. The waiters have served them. Sí, eso está bien, pero para este tiempo verbal, Adrián, para el que puso Joss. No, Ajá. céntrate. El tiempo verbal que estamos haciendo es present continuous. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, enfócate en esta. Ya, mejor dicho, voy a borrar esta de Jocelyn porque esta no es. Enfócate en esta.
Ok. Todos. Entonces, ¿cómo sería? Está bien cómo empezó Adrián. The waiter ya metió un tercer agente, que sería el doer. O sea, sería mi CEO, mi, bla, 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 sí, mi personal pronoun que va a hacer la acción. Entonces, the waiter, ¿qué auxiliar usa ese present continuous? Already Sí, mi auxiliar, ¿qué? Bien, gracias. Is already. is already ¿Cuál es el serving, verbo? serving us. Yes. Serving Us. them, en ese caso. O bueno, o as, si quieres. Va. Ya, con eso. Ahí está. ¿Era? 20 minutos en cada sentence. Y ahí está la Joss complicándose la existencia. ¿Para qué metiste presente perfecto? Ay, no, metí una cosa horrible en la tarea. Tanto que decidí ponerlo casi todos en simple present porque dije, no, no me puedo romper la cabeza tanto porque qué tal si estoy mal. Pues, espérame un segundo. Ya. Sí, es que la cosa es eso, que cuando uno tiene mucha información de muchos time tenses, tiende a complicarse la existencia. Pero no, hay que estar enfocados, hay que estar claros. ¿Cuál es mi verbo de partida? O sea, mi tiempo verbal de partida. Para que con base en eso, yo diga, ah, chingado, entonces puedo pasarlo acá. Este hijo de madre, si no deja trabajar. Para que yo cuando ya lo pase a Active Voice digo, ah, entonces me remito a mi tablita y digo, a ver, ¿cómo es que era la present continuous? Acá está, mira. Entonces tengo el ING, entonces acá lo único que tengo que hacer es ¿qué? Auxiliar presente, forma del to be conjugada con ing y el main verb in simple past. Y vámonos. ¿Sí? Entonces es eso, es como hacer una traducción, se puede decir, de esa vaina. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué van a hacer ahorita? Me van a buscar cada quien un artículo ya sea en voz activa o en voz pasiva, cualquiera de las dos sirve. Y nada más van a escoger un párrafo, un párrafo. Entonces hagan de cuenta que yo, digamos que este es mi párrafo, ¿no? Aquí, tac, 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 este es mi párrafo, ¿no? Entonces yo pongo en qué voz está. Entonces digamos está en activa. Yo la conseguí en activa, voz activa. Y entonces me lo van a pasar ese párrafito a voz pasiva. O viceversa. Si encontraron el párrafo en voz pasiva, me lo pasan a voz activa. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro lo que tienen que hacer? Y lo van a pasar aquí a la... Acá voy a hacer una actividad que se llama Passive Voice Paragraph. ¿Listo? Voy a poner las instrucciones igual de como les acabo de decir. Pero sí, van buscando entonces el artículo, lo pasan, un párrafo de no más de, ¿qué será? 10 líneas u 11 líneas, ¿sí? Entonces lo encuentran, lo ponen en un Word, me dicen en qué está, o sea, si está en activo o en pasivo, y sea cual sea el modo en el que esté, pues lo pasan al modo contrario. Y me suben eso. Y lo evaluamos ahorita. ¿Les parece? ¿Sí? Hurtful by Sí. useful. Yes, it is. No lloré. No creo acabarlo en 20 minutos. Media hora tiene. Ah, no, menos, porque ya casi se acaba la clase. It's true. Ay, flojonazo. Bueno, entonces van a hacer 2 párrafos de tarea para mañana. ¿Va? De tarea, queda. De homework.
Entonces la hacen de homework y mañana lo revisamos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Va pues. Entonces, yo creo que por hoy está suficiente. Ya es demasiado pensadera.